Hola, buenas tardes, habitantes de la metrópolis. Hoy inauguramos este espacio de conversación dedicado a pensar la relación entre el cine, ciudad, arquitectura y cultura visual. Y para comenzar este proyecto, nos acompaña una de las figuras más importantes del análisis cinematográfico en México y América Latina, el doctor Lauro Zavala. Buenas tardes, doctor Lauro, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me gustaría, digamos, hacer muchas preguntas, ¿no? Sobre eh, su amplia experiencia, ¿no? En este tema. Y la primera pregunta que le quisiera hacer es, ¿recuerda cuál es la primera película que le hizo pensar que el cine podía ser estudiado seriamente? No, no lo recuerdo porque en realidad siempre tuve este interés desde que tengo memoria, ¿no? Entonces, creo que quienes hacemos este trabajo de investigación sobre cine tenemos una cinefilia muy fuerte eh, de siempre. Ahora, en relación con el campo de los estudios sobre cine y ciudad y arquitectura, bueno, es uno de los campos más atractivos del diálogo interdisciplinario y es una parte medular de los estudios cinematográficos. Sí, muy interesante lo que nos dice, ¿no? ¿En qué momento comprendió que el cine no solamente contaba historias, sino que también construía espacios, ciudades, imaginarios? Bueno, creo que es parte de la experiencia de cualquier espectador. En realidad, la experiencia de ver cine, de ficción o documental, animación, cortos, largometrajes, eh, pues es una forma de ampliar la experiencia cotidiana y eso significa, digamos, viajar a otros espacios y a otros tiempos, ¿no? Y creo que es casi la definición de la experiencia cinematográfica. Interesante. ¿Cómo describiría su relación personal con el cine, como espectador, como investigador y como profesor? Bueno, yo solo le explico a partir de la cinefilia, Ujú. porque, bueno, ocurre que no necesariamente quien estudia el cine, particularmente si no es un especialista en el lenguaje cinematográfico, bueno, no necesariamente eh, es un cinéfilo antes que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, mi propia experiencia, pues es una experiencia de cinefilia, de amor al cine, digamos. Sí, como muchos las tenemos, ¿no? Yo también tengo ese amor al cine, ¿no? Desde que era pequeño, ¿no? Y es algo que me ha atrapado mucho durante todos estos años y lo he tratado de llevar, ¿no? A mi experiencia profesional. ¿Qué lugar ocupa la arquitectura dentro del cine y qué lugar ocupa el cine dentro de la experiencia urbana? Formularlo así precisamente plantea esta relación dialógica entre cine, ciudad y arquitectura. Creo que podríamos empezar por identificar dos tipos de análisis, que es la estrategia fundamental de los estudios cinematográficos. Lo que podemos llamar el análisis interpretativo se sustenta en el estudio del lenguaje del cine, es decir, cómo se integran los elementos de la fotografía, la música, la actuación, el montaje y la estructura narrativa, estos cinco elementos del lenguaje del cine y la forma fílmica, para producir una experiencia en el espectador implícito, es decir, implícito en la película, no necesariamente tenemos que estudiar al espectador empírico, ¿no? Pero este análisis interpretativo eh, existe al mismo tiempo que lo que podríamos llamar el análisis instrumental, es decir, uh, el estudio del cine como una herramienta al servicio de cualquier otra disciplina. Entonces hay tres grupos de disciplinas con las que dialoga el cine. Por una parte, el cine dialoga con todos los medios de comunicación, digamos, radio, televisión, particularmente las series, las redes digitales, el periodismo y muchos otros, pero también dialoga con otros lenguajes artísticos, por supuesto la literatura, porque prácticamente la mitad de las películas de ficción tienen origen en un texto literario, pero por supuesto con la música, con el teatro, naturalmente, con la fotografía, que es parte sustancial del lenguaje cinematográfico, y claro que con la pintura. Pero además de este diálogo con otros medios y otros lenguajes artísticos, podríamos hablar de un giro interdisciplinario en los estudios cinematográficos que consiste justamente en este diálogo que los estudios de cine
establecen con todas las otras disciplinas del conocimiento universitario. Es decir, con las ciencias y artes del diseño, por supuesto, arquitectura, diseño gráfico, pero también con las ciencias sociales, en particular el urbanismo, pero bueno, planificación urbana y sociología, historiografía, economía, ciencia política, incluso arqueología, o formas de antropología social, geografía humana y muchas otras. En tercer lugar, las ciencias exactas y las ingenierías, pero también todas las ciencias naturales, ¿no? Física, química, biología, evolución, un campo reciente es para el cine, que es lo que se ha llamado la criminología verde, pero también las ciencias de la educación, naturalmente, las ciencias de la salud, ¿no? Es decir, medicina, nutriología y demás, y de forma muy importante las humanidades y las artes, ¿no? Es decir, filosofía, literatura, fotografía y demás, y un terreno que podemos llamar interdisciplinario, por ejemplo, el estudio de la representación de las catástrofes en el cine o las formas del humor y muchas otras. Entonces podemos pensar en un esquema de conjuntos donde estos terrenos, ¿no? Los medios de comunicación, los lenguajes artísticos y todas las disciplinas universitarias dialogan con los estudios de lenguaje del cine, y este es el campo actual de los estudios cinematográficos. Claro, porque eso nos permite poder interrelacionar los aportes del cine a diferentes disciplinas del saber humano, ¿no? Hoy en día, con este carácter interdisciplinario, transdisciplinario, pues también se puede ir conjugando los aportes del cine a múltiples disciplinas con las cuales está relacionado, porque el cine toca muchos aspectos de la vida a través de sus narrativas audiovisuales. Exacto. Ahora, este campo al que llamamos los estudios interdisciplinarios pone en juego, porque es diferente de hablar de transdisciplina o de multidisciplina, pero este terreno crucial de la interdisciplina estudia sobre todo el entrecruce, el diálogo de dos disciplinas particulares. En este caso, los estudios de la forma fílmica con alguna disciplina particular. Y entonces, en el caso que nos interesa esta tarde, pues podemos hablar de una arquitectura cinematográfica, o sea, el cruce de cine y arquitectura, o un urbanismo cinematográfico, ¿no? Este cruce de cine y urbanismo. Y algo interesante de todas las interdisciplinas, estos diálogos entre dos disciplinas, por ejemplo, cuando hablamos de neurobiología o de astrofisiología, etcétera, estas interdisciplinas no existen como un campo ya predeterminado, sino que se van construyendo en términos de sus métodos, sus conceptos y los objetos de estudio en cada caso, es decir, en cada proyecto formado por distintos expertos de una disciplina y de la otra, que tienen un proyecto común y que van creando casuísticamente, como decía, sus metodologías, sus conceptos, e incluso van cambiando los objetos de estudio. Entonces, es necesario que hablar de proyectos con autores particulares, conceptos distintos, digamos, libros individuales, métodos independientes que no se pueden generalizar a todo el campo interdisciplinario particular, sino que son, digamos, la interdisciplina siempre es casuística, cada caso es distinto. Sí, claro, porque cada caso demanda, digamos, una interrelación particular, ¿no? De entre las disciplinas, ¿no? Que se está dando. Y hablando del lugar del cine y la arquitectura en estudios cinematográficos, tradicionalmente los estudios cinematográficos se han concentrado en la narrativa, el montaje o la actuación, entre otros elementos, ¿no? Pero ¿por qué considera importante estudiar también el espacio cinematográfico? Bueno, el espacio, que es este terreno común de estudios de la ciudad y de la arquitectura, en el lenguaje del cine, forma parte de la puesta en escena, ¿no? De lo que llamamos el espacio profílmico, lo que está frente a la cámara, que también, claro, está incorporando la misma actuación, los objetos y lo que lo afecta, ¿no? La iluminación, la relación entre la cámara y estos espacios o los actores, ¿no? Y este elemento central para este campo interdisciplinario está condensando
lo que ocurre con los otros 4 elementos, que son, por una parte, la imagen, es decir, la construcción fotográfica, por otra parte, la estructura narrativa, porque esto no se da en un vacío, sino que efectivamente siempre se está contando una historia, incluso en el cine documental. También está vinculado con el 4º elemento, que es el montaje, ¿no? Es decir, la manera como se vincula un plano con el siguiente y una secuencia con la siguiente hasta formar la película completa. Y, por supuesto, no sería cine si no estamos hablando del sonido y en particular la música, que es un elemento crucial en la experiencia cinematográfica, porque la música, pero siempre en consonancia con este espacio frente a la cámara, construye la experiencia del espectador y construye lo que en teoría del cine llamamos la realidad fílmica, es decir, una experiencia que puede ser incluso más intensa que la experiencia real, cotidiana, fuera del cine. Sí, claro, ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos las diferencias por ejemplo, como se hizo la película Roma de Alfonso Cuarón, que no utilizó, digamos, música de fondo, y otras películas, ¿no? Como las que utilizaba Alfred Hitchcock y que tenían, digamos, una música de fondo que es esencial para entender, ¿verdad? Pues lo que está ocurriendo dentro del lenguaje audiovisual en la pantalla, ¿no? Sí, por eso hablamos del sonido y la música. Pues toda película, al ser un material audiovisual, pues siempre tiene esto que llamamos la banda sonora, que por sí sola no crea esta experiencia, igual que las imágenes cinematográficas por sí solas no son suficientes. Entonces, esta integración construye la experiencia cinematográfica, ¿sí? Claro, dentro de todo interrelación de componentes, ¿no? De este lenguaje audiovisual, ¿la arquitectura en el cine funciona solamente como escenografía o puede entenderse como un personaje más? En realidad es eso y muchas otras cosas más, pero depende precisamente, digamos, el reconocer esta dimensión de la experiencia cinematográfica en relación con la arquitectura depende del objetivo del análisis, ¿no? Es decir, cumple todo esto, cumple otras funciones que dependen de cada espectador, digamos, de cada experiencia, precisamente a partir del horizonte de expectativas de quien ve la película, y en el caso de la investigación, a partir del objetivo de este trabajo, ¿no? Es decir, las preguntas que uno se hace en relación con la película y la experiencia que produce, esa pregunta determina a qué se va a poner más atención. Sí, entiendo. ¿Qué películas considera fundamentales para comprender la relación entre cine y arquitectura? Qué barbaridad, esta es una pregunta como para armar un diplomado. Claro, sí. Creo que ya se está organizando. Mm, Bueno, me gustaría, claro, es una pregunta muy importante. Hay varios libros para responder esta pregunta, varios estudios. Entonces, me gustaría compartir pantalla por un sí, momento. sí, claro. Y creo que sí, bueno, la relación entre cine, ciudad y arquitectura siempre ha sido muy atractiva y muy importante para muchas disciplinas. Y voy a mencionar algunas de las películas que han sido más estudiadas. Muchas de estas incluso han sido objeto ya de algún libro y para estudiarlas plano por plano. Y habría que empezar por las que son de carácter documental sobre el cine y la ciudad. Y el trabajo más prestigioso y más utilizado es esto que se llama Urbanized, urbanizado, donde participan expertos de distintas disciplinas. Entonces, este documental es un documental formado por en donde participan distintos expertos, tanto de urbanismo como de arquitectura y sobre todo de planificación urbana, y donde se presentan ejemplos de una gran diversidad de ciudades de todo el mundo. Es un trabajo muy atractivo. Pero bueno, en la historia misma del cine, y en particular del cine documental, trabajo pionero, un referente fundacional, es El hombre de la cámara, de Shiga Bertov, no solo por su carácter experimental, sino porque crea una serie de metáforas y de paralelismos
entre lo que le ocurre a una persona desde que se despierta y se baña, por ejemplo, y entonces vemos cómo la ciudad también se despierta y las aceras son bañadas por una manguera. La persona abre y cierra los ojos, entonces las persianas se abren y se cierran. Y así vamos acompañando a la ciudad de Moscú como si fuera una persona a lo largo de toda una jornada hasta que queda otra vez dormida, y hay quienes siguen todavía despiertos en la ciudad. Bueno, este trabajo experimental ha sido muy estudiado, es muy importante. Pero también en estos años, los primeros años del cine sonoro, se crea un género, el que se ha llamado las sinfonías de las ciudades, que se inaugura con el documental de Walter Ruttmann, que se llama Sinfonía de Berlín, en este caso. Entonces se han hecho de Sao Paulo, de varias otras. Una de las más entrañables es este documental en blanco y negro sobre la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, que se llama Del tiempo y la ciudad, y cuyo subtítulo es Una canción de amor y un elogio de la ciudad, ¿no? Bueno, está también La crónica de un verano, trabajo fundamental dirigido por el antropólogo Jean Rouch, en el que participó Edgar Morin, ¿no?, el gran filósofo, y aquí se acompaña a un grupo de habitantes de París, varios de los cuales son inmigrantes, para dar este retrato de la ciudad a partir de algunos de sus habitantes, ¿no? Pero también hay documentales que, aunque no necesariamente tratan sobre la ciudad, muestran lugares muy importantes de distintas ciudades. Por ejemplo, en esta serie documental sobre Einstein, se van visitando los lugares de muy distintas ciudades en las que vivió Einstein, los lugares en los que en los que tuvo la chispa de el inicio de sus grandes fórmulas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México también hay importantes documentales como H2O MX o muchos otros sobre el metro, y así podemos continuar. Y por último, hay una de las varias series que hay sobre ciudades de todo el mundo, es esta formada por 21 documentales sobre las ciudades más visitadas por el turismo internacional, lo que por cierto incluye a la Ciudad de México, y se muestran los lugares más visitados, ¿no?, y más característicos de cada ciudad. Pero bueno, entrando al cine de ficción, ya en 1923 Karl Grund dirigió esta película que se llama precisamente La calle, ¿no?, y que sigue siendo un referente importante en esta tradición. Poco después, la película Amanecer de Murnau en Alemania, que también estaba aquí trabajando ya como inmigrante en Estados Unidos, y se hacen estos experimentos con la cámara. Y en el año 31, Fritz Lang dirige su primera película sonora, donde también se ve la relación entre distintos espacios de la ciudad y lo que define a este asesino serial, ¿no?, M. Ya en la posguerra, pues Ladrones de bicicletas también es un referente en esta tradición tan importante. Recientemente se publicó un trabajo sobre Calle Mayor, dirigida por Bardem en España. Pero tenemos, por ejemplo, La noche, del año 61, de Michelangelo Antonioni, o en el año 67, esta serie de televisión, que es un antecedente del show de Truman, en Inglaterra, donde hay una visión, digamos, paranoica de un globo que está vigilando todo el tiempo a este personaje, y toda la ciudad fue construida para tenerlo a este personaje como prisionero y estarlo vigilando continuamente, ¿no? Bueno, hay muchas otras películas, por ejemplo, he conocido Manhattan, de Woody Allen, o La insoportable levedad del ser, esta adaptación de la novela de Kundera, donde la protagonista es una fotógrafa que va capturando estas imágenes de Praga poco antes de que lleguen los tanques soviéticos, ¿no? Conocemos muy bien la ciudad. O en España, esta película biográfica sobre Lope de Vega, pues nos permite también conocer los lugares más
importantes de la ciudad de Toledo. Y decía todo de Schumann, donde se construye una ciudad alrededor de este personaje, que en este caso solo al final descubre que ha sido construida alrededor de él para crear una serie de televisión que lo acompaña en su vida cotidiana. También es muy conocida la película Perdidos en Tokio, originalmente Perdidos en la traducción, y más recientemente una película muy conocida, filmada en la India. Y bueno, hay un estreno de hace pocas semanas donde se condensan los elementos de la representación en el estilo expresionista de Los Ángeles, ¿no? Que es el espacio tradicionalmente propio del género negro, ¿no? Pasando a la relación entre cine y arquitectura, bueno, hay documentales sobre espacios particulares como los museos. Por ejemplo, aquí estamos viendo el Museo Guggenheim de Bilbao, documentales sobre arquitectos, precisamente mismo Frank Gehry, o arquitectos como Zaha Hadid, unas más notables diseñadoras arquitectónicas de lo que va del siglo, donde integra lo que llama la planimetría con estas formas orgánicas, ¿no? Que dan lugar a construcciones arquitectónicas muy sorprendentes, ¿no? Bueno, documentales aquí en Latinoamérica, o por ejemplo este documental autobiográfico donde alguien explora la identidad de su padre, arquitecto, a través de un recorrido por archivos, ¿no? O este otro documental hecho con una altísima calidad tecnológica, donde se visitan distintos espacios arquitectónicos europeos, ¿no? En particular el Vaticano, la ciudad de París, las grandes catedrales, ¿no? Y otros espacios donde la arquitectura es fundamental. Y bueno, por último, pasando al terreno de las películas de ficción, un referente clásico es El Manantial, esta película de 1949 sobre la relación entre la vida personal de un arquitecto y sus proyectos de diseño arquitectónico, algo muy similar a esta otra película, también de pocos años después. Es otro caso también interesante. En España, El Pisito, del año 59, plantea estos problemas de la vida cotidiana en un departamento. Aquí en México, pues, películas como Quinto Patio, del año 69, tenían como antecedente La Casa de Vecindad, o sea, la vida en los vecindarios. Esta es una película del año 51, pero, por ejemplo, Rebeca, la película dirigida por Alfred Hitchcock en el año 38, que fue la primera película que hizo al emigrar a Estados Unidos, tiene la mansión como protagonista, incluso tiene su propio nombre, es la mansión de Manderley, que es un referente también muy importante, incluso en la historia de la arquitectura. También están estos espacios muy oscuros, digamos, y muy notables en el proceso, la adaptación de Orson Welles de la novela de Kafka. Y después hay una película como Tres monedas en la fuente del deseo, que es un recorrido por Roma, pero es un recorrido luminoso. La secuencia de créditos es un recorrido por las principales fuentes brotantes que hay en la ciudad de Roma, mientras escuchamos un tema musical cantado por Frank Sinatra, y el resto de la película pues también hace otros recorridos por la ciudad. Por supuesto, todos creo que conocemos la casa donde ocurre la historia de Psicosis, que es un referente importante, y también las películas dirigidas por Jacques Tati en Francia, que hacen una crítica a la arquitectura y al diseño urbano modernos, ¿no? Pues algo que continuó también con cierta ironía aquí en la película Mi Tío, ¿no? La película es del año 58. Y en Latinoamérica, una de las películas más conocidas, más estudiadas, es la colombiana
la estrategia del caracol, donde a un grupo de residentes en un edificio en el centro de Bogotá los van a desalojar y ellos deciden llevarse el edificio y trasladarlo a otro lugar de la ciudad para no tener estos problemas, que es una metáfora donde se toma esta idea de la casa que va cargando el caracol, ¿no?, en la espalda. Bueno, hay otras películas donde se toman estos otros espacios muy importantes para la historia de la arquitectura, como el Vaticano, o bueno, donde se presentan y se concluye la historia con planos y propuestas arquitectónicas, o donde un arquitecto es el protagonista, como en La Panza del Arquitecto de Peter Greenaway, y, o por ejemplo espacios muy particulares como la terminal de un aeropuerto, donde este personaje vive durante mucho tiempo, ¿no? Y conocemos estos espacios que son espacios de paso, ¿no? Son no lugares, pero que se convierten en un espacio cotidiano. O, por ejemplo, aquí esta película que se podría traducir como la vida como una casa, y mientras se va construyendo este espacio arquitectónico, acompañamos al protagonista en su propia historia personal, hasta llegar al Arca Rusa de Alexander Sokurov, donde se hace un recorrido por la arquitectura del Museo de Leningrado, o aquí más recientemente en El Brutalista, pues también acompañamos al arquitecto, el protagonista, y su experiencia personal, cómo está muy vinculada con sus diseños arquitectónicos. Quisiera cerrar este breve recorrido con esta serie también del año 2024, en blanco y negro, donde se aprovechan las posibilidades de la fotografía digital para incorporar con recursos de iluminación y de composición fotográfica pues una mirada muy interesante sobre la arquitectura. Bueno, esas son solo algunas de las películas más estudiadas, ¿no?, más interesantes tal vez en este terreno. Sí, esto nos habla de la diversidad, ¿no?, de temáticas, de espacios, ¿no?, y donde la ciudad, ¿no?, y sus arquitecturas, digamos, te dan posibilidades narrativas, digamos, múltiples, ¿verdad? Y que han sido, digamos, parte esencial de esa narrativa audiovisual que se establece en cada película. ¿Cómo modifica nuestra percepción de una película el hecho de verla filmada a la ciudad? ¿Cómo modifica Sí, bueno, es muy frecuente que las películas que muestran distintas ciudades, pues son ciudades que no necesariamente hemos visitado, ¿no?, que no conocemos personalmente, y entonces nuestra relación es una relación, digamos, cinematográfica con estos espacios. Y desde el punto de vista de los estudios de urbanismo, de arquitectura, pues hay distintas preguntas de investigación que han sido respondidas con distintos proyectos. Tal vez aquí podríamos detenernos un momento a mencionar un grupo de libros, ¿no?, donde se han estudiado estas relaciones. Sí, me gustaría presentar un grupo de 25 libros, sí, enorme bibliografía disponible. A ver, creo que sí. A ver, muy bien. Entonces voy a entrar aquí porque este brevísimo recorrido creo que puede empezar con el caso del cine y la ciudad, con este trabajo. Este es una enciclopedia en un solo tomo que fue publicada en el año 2005 en Francia por la revista Cahiers du Cinéma, y ofrece efectivamente un panorama muy sorprendente de este campo de estudio, ¿no? De hecho, esta enciclopedia, me gustaría mencionar que está organizada en 5 grandes áreas, tiene cerca de 1000 páginas, ¿no? Y empieza por estudiar 12 géneros cinematográficos y cómo en cada uno de ellos se tiene una experiencia de la ciudad, las mismas ciudades, pero de forma muy distinta, empezando por el cine documental, ¿no? Como en el cine documental, como vimos hace un momento,
se han representado de formas diversas, muy distintas, una misma ciudad, ¿no? Después están géneros como la comedia musical, como el cine dedicado a barrios específicos de una ciudad, como la representación de las ciudades en el manga, ¿no? O cómo se representa en la ciencia ficción, sobre todo en el cine utópico o en el distópico y otros géneros, ¿no? La segunda parte de esta enciclopedia está dedicada a una docena de lugares que son importantes. Veíamos hace un momento un aeropuerto, que aquí es objeto de un capítulo, las universidades, ¿no? Hay una tradición también de películas de ficción sobre las universidades, por supuesto, la casa, el hotel, naturalmente la calle o el metro, ¿no? Son algunos de los espacios urbanos que merecen una entrada en esta enciclopedia, cómo se representa en el cine. Aquí recientemente en México se publicó trabajo sobre la escalera, ¿no? Y sobre otros espacios. Luego la tercera sección está dedicada a una docena de personajes también característicos del espacio urbano, empezando por arquitectos que son protagonistas de distintas películas, que vimos unos ejemplos, o políticos, ¿no? Que pues generalmente están también en espacios urbanos, las prostitutas o los asesinos seriales que permiten también recorrer de otra forma las ciudades. En la penúltima sección se estudian 50 ciudades, ¿no? Y cómo cada una de ellas ha sido representada en el cine de ficción. Por ejemplo, aquí de estas 50 ciudades, la Ciudad de México es una entrada escrita por David William Foster, que como sabemos es autor de un libro dedicado a las películas que ocurren en la Ciudad de México. Y bueno, esta sección aquí tiene solo 4 o 5 páginas, ¿no? Que es una condensación de trabajos de investigación mucho más amplios, ¿no? Por supuesto está la ciudad de Nueva York, que es la ciudad más filmada en la historia del cine. Pues está, por supuesto, París, San Francisco, Los Ángeles, pero también ciudades que no son tan frecuentes en el cine, digamos, en el cine internacional, como digamos, Atenas, Praga, Buenos Aires y muchas otras. Y la última sección de esta enciclopedia trata sobre 50 directores y cómo están vinculados con distintas ciudades, ¿no? Con el caso de Antonioni, que vimos poco antes, como Charles Chaplin, Stanley Kubrick, el mismo Jacques Tati, Woody Allen y muchos otros, ¿no? Bueno, y también hay, por ejemplo, este trabajo del doctor Gorostiza es un recorrido por 50 películas, tanto de ficción como películas documentales que han sido muy frecuentes en los estudios sobre esta relación, esta forma de representación. También hay compilaciones como las que ha hecho la doctora Camarero de estudios sobre la representación de distintas ciudades, en este caso ciudades americanas, pero también ciudades europeas, ¿no? Y otras compilaciones similares de otras partes del mundo. Por ejemplo, aquí ella misma recientemente ya lleva varias ediciones en este estudio sobre cómo se experimenta la ciudad de Madrid en el cine de Pedro Almodóvar. Otros estudios sobre, por ejemplo, cómo se ha representado Londres, París, Roma y otras ciudades italianas en el neorrealismo de posguerra. Aquí mencionaba yo el caso de Calle Mayor en España, Madrid, ¿no? O por ejemplo este trabajo sobre la Ciudad de México, desde el punto de vista antropológico. Recientemente también hay un trabajo donde esta investigadora colombiana propone lo que ella llama una geosemiótica y una toposemiótica representadas en distintas películas a lo largo del tiempo, y crea una serie de infografías y de mapas cronológicos, ¿no? Para ver, por ejemplo, cómo se ha representado un espacio característico de Bogotá a lo largo del recorrido de distintas películas, ¿no? O hay una serie de varios volúmenes dedicados a
las locaciones específicas de distintas ciudades, que por cierto han dado lugar no solo a una literatura muy abundante, sino también a documentales y a recorridos, ¿no?, turísticos, que son, de hecho, en el caso de Nueva York, la industria más importante, la industria del turismo vinculado al cine, ¿no? Bueno, acá en México, por ejemplo, aquí yo tuve la suerte de dirigir esta tesis de posgrado en estudios culturales sobre la representación de Tijuana. En el cine son más de 76 películas donde aparece la ciudad como casi el personaje principal o de paso. O aquí también en México, este estudio sobre cómo la ciudad, Puerto Vallarta, pasó de ser un puerto muy pequeño a ser una de las ciudades turísticas más importantes del país, y otros casos similares en otras partes del mundo, ¿no? Esta relación entre cine, aquí esta película de La Noche de la Iguana, los años 50, con Elizabeth Taylor, Richard Burton. O sea, este fenómeno cinematográfico dinamitó un proceso antropológico muy interesante, ¿no?, un proceso urbano. O, por ejemplo, este estudio sobre las distintas ciudades donde hay un registro cinematográfico documental de los movimientos en el año 1968. Bueno, México, París, Praga, Buenos Aires y otras ciudades, ¿no? O la modernidad en las metrópolis, ¿no?, como un tema de estudios de urbanismo en el cine, o los suburbios en varias partes del mundo. Aquí, por ejemplo, el urbanismo cinematográfico, como lo llama el autor, en la China posterior a Mao, y algunos otros trabajos que muestran también un recorrido muy sugerente, ¿no?, de distintas ciudades, hasta llegar a estudios sobre películas particulares, ¿no?, como el caso de Roma. Y pasando a la relación entre cine y arquitectura, bueno, el mismo autor Gorostiza ha elaborado también esta selección de 50 películas que son las más estudiadas con más frecuencia en este terreno, pero también podemos ver cómo se pueden ir acompañando los desarrollos de la historia de la arquitectura a partir del cine de ficción. Por ejemplo, aquí en el caso de la modernización en los años 40 y 50, que se puede encontrar en el cine de Hollywood, o estas aproximaciones desde la arquitectura, donde se hacen estos planos que permiten entender mejor la organización de la puesta en escena, ¿no?, de secuencias particulares, ¿no? O este es un caso muy espectacular donde se presentan los planos de la casa central de cada una de las películas de Alfred Hitchcock, y la manera como esto organiza la estructura misma de la narración cinematográfica, ¿no? Bueno, creo que estas son algunas de los materiales bibliográficos en un campo que es realmente muy amplio. Me gustaría saber ahora, ¿no? El cine conserva memorias urbanas que incluso la propia ciudad termina perdiendo. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, hay un campo sobre todo de la historia de la arquitectura, que consiste en la reconstrucción a través de los planos de espacios que ya han desaparecido. Es una forma de recuperar la memoria arquitectónica. Incluso hay una asociación internacional, en el caso del cine, bueno, vamos con cine, pues hay esta asociación que agrupa a los arquitectos que hacen esta reconstrucción histórica con planos de los cines que han desaparecido, ¿no? Entonces hay una literatura también muy interesante de cerca de más de 40 ciudades, ¿no? Cada una de ellas ha sido objeto de un libro, ¿no?, donde se concreta este estudio de qué pasaba. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, es este trabajo hecho por el doctor Alejandro
Ochoa y su equipo sobre las salas de cine que han desaparecido en México, pero decía que hay algo similar en muchas otras ciudades, varias ciudades en Brasil, en Francia, en España, en Inglaterra, en Australia, en varias ciudades de Estados Unidos, en fin, en China, en muchas partes del mundo se han hecho estas reconstrucciones de la historia de la arquitectura, de las salas de cine. ¿Existen ciudades cinematográficas por naturaleza? Bueno, cada director y cada espectador creo que podría dar una respuesta distinta a esta pregunta, ¿no? Porque igual que la relación que tenemos con las personas o con las películas es algo distinto en cada espectador, pues lo mismo ocurre con los directores, ¿no? Es decir, la relación que tenemos con las ciudades a través del cine es distinta a pesar de que veamos la misma película, y aunque se trate de una misma ciudad, bueno, sabemos que hablar de una ciudad es hablar de muchos universos muy distintos. Entonces, cada director pues decide en función del género cinematográfico o del proyecto documental del que se trate, pues nos da una visión muy distinta de una misma ciudad. ¿Qué diferencia hay entre una ciudad real y una ciudad imaginada por el cine? Bueno, se ha hablado de la construcción de de una realidad cinematográfica. Cada uno de los grandes teóricos del cine se ha referido a este concepto y consiste en el hecho de que cuando estamos, tenemos la experiencia cinematográfica, la experiencia de ver cine, pues digamos que estamos siendo inmersos en un universo distinto al de la realidad que podríamos llamar real, ¿no? La realidad cotidiana. Y esta realidad cinematográfica es construida por los elementos de la forma fílmica, ¿no? Es decir, el uso de la fotografía, la puesta en escena, iluminación, sonido, música, e incluso el montaje y la estructura narrativa. Entonces, todos estos elementos crean una realidad fílmica que tiene sus propias características. Retomando esta naturaleza interdisciplinaria del campo cinematográfico, hablar de cine, ciudad y arquitectura implica cruzar muchas disciplinas al mismo tiempo. ¿Por qué este campo de estudio necesariamente tiene un carácter interdisciplinario? Bueno, claro, porque se trata de un diálogo entre distintas disciplinas, cada una con sus propios métodos, su propia tradición académica. Pero como hay muchas metodologías, muchos distintos métodos, entonces por eso cada caso definido por cada investigador, ¿no? O investigadora que forma parte de un equipo multidisciplinario produce su propia metodología y sus propios conceptos interdisciplinarios de ese proyecto en particular, ¿no? Sin embargo, sí creo que podríamos hablar de algunas estrategias comunes, por ejemplo, al estudiar desde los estudios urbanos y arquitectónicos una película, que son, en primer lugar, la utilidad de estudiar secuencias, no necesariamente ver plano por plano toda la película completa, porque siempre hay, desde el punto de vista de algunas preguntas de investigación o de los intereses que tiene cada espectador, al ir al cine como una actividad recreativa, pues siempre cuando uno habla de una película, siempre recuerda algunos momentos en particular en distintas ocasiones, ¿no? Entonces, tomar una secuencia, es decir, un fragmento de un largometraje que tiene un desarrollo narrativo y dramático que puede durar pocos minutos, ¿no? 3, 5, 7 minutos, y que cuenta una pequeña historia. Entonces, esta es la unidad básica del análisis cinematográfico. Así como, por ejemplo, en la literatura, pues podemos tomar también un pasaje, un fragmento de un capítulo, ¿no? Y concentrarnos a veces en un párrafo y dar toda una cátedra durante varias horas sobre este elemento que representa muchas cosas de la novela como totalidad. Entonces, en este caso, tomar una secuencia como unidad de análisis y identificar los espacios
urbanos o arquitectónicos que son de interés, tal vez un patio, la azotea, la calle, el hotel, etcétera. Empezar por un análisis contextual, ¿no?, de cada película, momento histórico de producción, pasar a un análisis arquitectual, que es el género al que pertenece, o el estilo de la dirección de la película, y de ahí pasar al análisis intertextual, cómo esta película dialoga con otras, ¿no? Y finalmente la parte medular, que es lo que llamaremos el análisis textual de los elementos de la forma fílmica, para llegar como conclusión de manera más puntual a lo que podemos llamar el análisis subtextual. ¿Qué sentido tendría en el contexto de la película y del momento en que se produjo, y en el contexto de la pregunta que uno hace acerca de alguna dimensión de la experiencia urbana o arquitectónica? ¿Qué importancia o qué nos dice esta secuencia en términos no solo ideológicos y de su contenido arquitectónico y urbanístico, sino incluso en términos emocionales, ¿no?, en la experiencia de quien ve la película? ¿Dónde se ha dado preponderantemente ese diálogo interdisciplinario entre el cine y otras disciplinas? ¿Cuáles son las disciplinas que más están propensas, ¿no?, a poder hacer estudios interdisciplinarios con el cine? Bueno, naturalmente los estudios de urbanismo y en los estudios de arquitectura, pero hay otras disciplinas concurrentes que contribuyen a este campo, ¿no? Por ejemplo, la antropología cultural, eh, la, la historiografía urbana, o campos específicos de la arquitectura y del urbanismo, digamos, la arquitectura, como decíamos, de las salas de cine, es un caso particular, o es decir, la diversidad de campos que participan en este diálogo, pues al final termina tocando prácticamente todas las disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿no? Eso ha creado un terreno, en el caso particular de cine, ciudad de arquitectura, es un terreno muy diverso y que está en pleno desarrollo. Claro, ¿cuáles son las principales resistencias académicas frente a estos enfoques interdisciplinarios? Bueno, no sé, yo no he visto muchas resistencias, porque más bien lo que he encontrado es un gran entusiasmo, ¿no? El descubrir que, como ocurre en otras disciplinas, como la filosofía o, en fin, medicina y otras, el descubrir desde esta disciplina otra, la posible, digamos, la riqueza que tiene el empleo del cine, sobre todo el cine de ficción, como una herramienta que facilita el entendimiento de distintos fenómenos, ¿no? Y también su enorme potencial pedagógico, ¿no? Si uno como cinéfilo selecciona secuencias, digamos, emocionantes, interesantes, porque ha ocurrido que alguien, tal vez la dificultad que se me ocurre ahora sería el error de elegir secuencias aburridas o monótonas, ¿no? Que pues entonces no interesa mucho a los espectadores o los investigadores. Pero bueno, el cine en general, el cine que nos interesa a los cinéfilos, pues es un cine y sobre todo secuencias particulares que podemos ver continuamente y aprender siempre de ellas. Bueno, eso genera un entusiasmo que nutre estos diálogos de distintas metodologías. Sí, claro, a mí me ha ocurrido algo similar, ¿no? Una percepción similar a la hora de proponer este tipo de estudios interdisciplinarios. Cuando menciono el cine es algo como que es abrazado, ¿no? Al final de cuentas, todos, todo académico ha visto películas y está interesado en muchas películas y siempre tiene una opinión, ¿no?, sobre qué películas se pueden, digamos, trabajar, ¿va?, en esos campos. De su experiencia, ¿qué aporta el cine al urbanismo y qué aporta la arquitectura al análisis cinematográfico? Bueno, este diálogo tiene una historia que tal vez merece
ser recordado un momento, porque cuando surgió el cine durante las primeras décadas, se pensó en crear películas educativas, ¿no? Y no resultaron realmente, no cumplieron su objetivo, porque el cine no funciona así. El cine es una experiencia espectacular, ¿no? Muy íntima y conmovedora, ¿no? Es entrar a una realidad que nosotros como espectadores vamos experimentando. Entonces, fue ya hasta mediados de los años 60, o sea, no tiene tanto tiempo, cuando se decidió más bien utilizar las películas que todos disfrutamos, ¿no? Cada quien tiene sus películas, digámoslo así, más entrañables, ¿no? Y esas películas de ficción que fueron creadas con fines recreativos y que lo logran, por la música, la puesta en escena, todo lo demás, y esas son las que se decidió aprovechar en el salón de clase y en el laboratorio de investigación. Y entonces esta tradición académica de investigación y esta tradición educativa de carácter pedagógico ha producido incluso en este momento, en una tesis doctoral reciente, pues localizamos más de 1000 libros donde hay 47 disciplinas universitarias, una de las cuales hay uno o varios libros, más del 90% hasta el momento han sido producidos en inglés, pero bueno, de cada una de estas disciplinas, digamos, matemáticas, bioquímica, bueno, filosofía es un campo espectacular porque hay literalmente, de hecho hay 37 campos de esta relación entre filosofía y cine, ¿no? Documentales y biografías de filósofos, muchos campos. Y esto ha ocurrido entonces en distintas escalas en prácticamente todos los campos del conocimiento. Y es un campo efectivamente muy productivo y muy atractivo. Sí, claro, sí, es enorme, ¿no? La cantidad, ¿no? De disciplinas que pueden estar interrelacionadas y que ya para llegar a un libro, usted lo sabe, ya es algo, digamos, que es una relación mucho más profunda, ¿no? Y para poder llegar ya a un producto académico de esa magnitud, ¿verdad? En ese sentido, el cine, ¿qué ha aportado el entendimiento del urbanismo? ¿Cómo lo ve ahí? Cada disciplina tiene sus objetivos y los cumple en función de su propia metodología. Quiero decir que más bien el cine lo que tiene, lo que ha aportado no, no, no es necesariamente carácter metodológico, porque eso corresponde a por ejemplo, a la semiótica o a la epistemología y demás, ¿no? Sino que más bien lo que aporta el cine por su naturaleza es eh, lo que los químicos llaman una combustión interna, la posibilidad de que un investigador o un estudiante, y particularmente estudiantes, por ejemplo, de doctorado, puedan lograr esta especie de uh, apasionamiento, ¿no? De compromiso, de placer por el trabajo académico, ¿no? Y esto es algo que es muy difícil de lograr con otras herramientas. Entonces, esto es lo que aporta, porque, bueno, al estudiar las películas, claro, eso nos lleva a lo que está fuera de las películas, ¿no? Lo que está digamos, en el campo mismo en este caso de las ciudades o de la arquitectura, pero que en el cine podemos estudiar como cuando tenemos un objeto de estudio en el laboratorio que es más fácil de organizarlo de manera sistemática, pero que está continuamente trabajando de ida y vuelta, ¿no? Dentro y fuera del cine. Sí, muy interesante, ¿no? Porque muchas veces esos contextos, ¿no? ¿Verdad? Que forman parte, digamos, de la producción de la película, también te dicen mucho, ¿no? Sobre esa época, ¿no? Donde se retrató cierto tipo de arquitectura, cierto tipo de ciudad, ¿no? Y estudiarlos en sí mismo, más allá del contenido de la película, que también es, digamos, otro aspecto muy relevante, digamos, ya te da, digamos, para mucho y te puede llevar, ¿no? A entender toda una época. En ese sentido, ¿qué le ha aportado la ciudad, la arquitectura, el urbanismo al análisis cinematográfico? Bueno, simplemente ha enriquecido este campo, ¿no? Hablábamos de este giro interdisciplinario en los estudios cinematográficos, en este diálogo con todas las disciplinas universitarias,
Y el caso de la arquitectura y el urbanismo es uno de los casos más intensos de este diálogo. Porque además, bueno, pues como seres humanos todos habitamos espacios arquitectónicos, todos, bueno, generalmente tenemos experiencias, vivimos en las ciudades, ¿no? Una gran parte de la población mundial vive en las ciudades, eh, y esta experiencia personal se puede estudiar de manera, digamos, pasamos al campo de la investigación especializada y uh, este puente es un puente construido por este diálogo entre estas disciplinas y es un puente muy transitado y muy intenso, digamos, muy productivo, ¿no? Sí, claro. ¿Considera que actualmente existe un campo consolidado de estudios sobre cine, ciudad y arquitectura o está en proceso de consolidación? Bueno, es que no es un solo campo, sino que hay distintas aproximaciones, ¿no? Digamos que no todos los trabajos en este diálogo son el mismo tipo de trabajo. Por ejemplo, podemos ver, ya que lo interdisciplinario es casuístico y cada caso es distinto, pues me gustaría mencionar algunos casos para mostrar esta diversidad. Por ejemplo, Sí. vamos a hablar de la propuesta de María Camila Rodríguez en Colombia, que ella propone la creación de una geosemiótica de la ciudad en el cine, formada por una sociosemiótica, una toposemiótica y una estético-semiótica. Entonces va estudiando cada uno de estos tres terrenos para construir la geosemiótica, en este caso de Bogotá. Está, por ejemplo, el trabajo de Juan Antonio Ramírez en España, que es una historia de la arquitectura a través de la historia del cine de Hollywood, ¿no? La arquitectura clásica de los años 40 y 50. En tercer lugar, por ejemplo, desde la geografía urbana, está el trabajo de la geografía de las locaciones de filmación de distintas películas. Por ejemplo, el trabajo del TEL en Madrid, es un equipo ya precisamente interdisciplinario que está creciendo, con un modelo que se está adoptando en otras ciudades, ¿no? En Buenos Aires, precisamente en México, en el doctorado de geografía y en otros terrenos, ¿no? Luego está, por ejemplo, el campo de la historia cultural de las locaciones urbanas. Mencionaba hace un rato el estudio eh, sobre el caso de Puerto Vallarta, ¿no? Antes y después de la Noche de la Iguana, y lo mismo ocurre con otras ciudades, incluso ciudades ya muy filmadas, por ejemplo París, pero hay un turismo en París antes y después de Amélie, una película del año 2000, y así con otras películas. Otro terreno es el de la epistemología del turismo, ¿no? Es decir, el turismo urbano producido con relación al cine. Es decir, millones de espectadores en todo el mundo ven ciertas películas y se enamoran de esa ciudad que se ve en esa película y van a los lugares, como digo, por millones, ¿no? Todo el tiempo a visitar estos lugares. Entonces hay un turismo cinematográfico, es una de las áreas más importantes de la industria turística mundial y ha sido estudiada, ¿no? Luego hay, por ejemplo, el terreno del estudio del diseño de producción, el diseño casuístico de espacios arquitectónicos en el cine. Por ejemplo, aquí en México se produjo hace poco este libro, que fue trabajo doctoral, sobre las escaleras en distintas películas, ¿no? Que se complementó varios años después con un estudio sobre los baños, ¿no? Con esta autora de Antonellis. Y recientemente, por ejemplo, ahora encontré en Costa Rica un estudio del doctor José Luis Sánchez Noriega, que es experto en teoría de la adaptación de literatura a cine, pero acaba de publicar un estudio sobre el uso de los espejos en la historia del cine, un elemento arquitectónico importante. Luego está, por ejemplo, la historia urbana de las salas de cine, que habíamos ya mencionado. Por ejemplo, el caso de la provincia mexicana, el trabajo de Barraza, que es un estudio del cine mudo, dedicado un volumen solamente a las salas de cine durante las primeras décadas del siglo XX. Mencionamos el trabajo del doctor de Salazar y Ochoa sobre la Ciudad de México y las salas de 1940 a 1970, ¿no? Un trabajo de la UAM Xochimilco, o dos o tres campos más. Por ejemplo, la historia de las ciudades, está el trabajo
de Mashirska, que se llama De Moscú a Madrid, ¿no? Y la historia de la ciudad a través de cómo es representada en películas de ficción, o a los estudios de cómo algunas ciudades han sido representadas en el cine de ficción. Por ejemplo, el trabajo de Forster para la Ciudad de México y el trabajo de Martínez Assad, que se hace la misma pregunta y responde de manera diferente, incluso habla de películas distintas, ¿no? Están, por ejemplo, el caso de la India, de lo que ellos llaman las city flicks, ¿no? Estaban las flicks, flick es como una peli en inglés, ¿no? Están las city flicks, que hay de distintas partes de Bombay, el trabajo de Carshall y muchos otros en otras ciudades, ¿no? O, por ejemplo, la relación entre el género cinematográfico y el estilo de la arquitectura y de la construcción. Por ejemplo, mencionar el caso de las películas de Hitchcock, pero también, por ejemplo, hay varios estudios sobre las adaptaciones de las novelas de Philip Dick en ciencia ficción y cómo se construyen estas ciudades distópicas, ¿no? Entonces, todos recordamos Blade Runner, pero hay es ya un género en sí mismo, estas adaptaciones, ¿no? Estudiadas, por ejemplo, por Fortin, 2016 y otros, ¿no? O el caso muy, muy interesante del cine negro, que hay también un cine negro mexicano y latinoamericano, y la manera como se utiliza, sobre todo la iluminación, lo que se llama el estilo noir, ¿no? Para representar las ciudades, es muy característico de este género, ¿no? Iluminación de alto contraste, espacios confinados, etcétera, etcétera. Por último, podemos mencionar las películas biográficas sobre arquitectos, que es un género en sí mismo, muy, muy interesante. Si arquitectos creados en la ficción, como la película El Manantial, o arquitectos reales, ¿no? Como el que aparece en El Brutalista y así otros más, ¿no? Así que, y también un último campo que quería mencionar, que es muy atractivo, que es cómo se estudia cómo se ve la ciudad desde la perspectiva de un director particular, ¿no? O sea, el trabajo que mencionaba de Madrid en el cine de Almodóvar, hay varios libros sobre la ciudad de Nueva York en el cine de Woody Allen, la ciudad de París en el cine de Jacques Tati, o la Ciudad de México en el cine de Gabaldón en la época de oro, y así otros trabajos, ¿no? Entonces, decía por eso, para responder a la pregunta, no hay una única respuesta, sino que hay distintas formas de establecer esta relación, y eso es parte del atractivo y de lo que define este campo.